Hola nuevamente, le damos la bienvenida entonces a esta unidad 1, a este video clase de esta unidad, en la que abordaremos particularmente la anatomía y la fisiología de la sexualidad. Es una clase introductoria que nos va a permitir comprender algunos aspectos básicos de la sexualidad y algunos de ellos son básicamente para recordar algunos de los conocimientos que ustedes ya tienen. Por ejemplo, es importante a la hora de trabajar en sexualidad, sobre todo si vamos a trabajar en algún momento con las disfunciones sexuales, tener claro, ¿verdad?, la anatomía de la sexualidad humana, que ustedes ya conocen, particularmente, ¿verdad?, parte de la estructura del aparato sexual femenino en términos de los ovarios, la trompa de falopio, el útero, el cuello del útero, la vagina. Y también de forma externa, tener en cuenta, ¿verdad?, que existen en términos conceptuales los labios mayores, los labios menores, el ano y también el clítoris, que es básicamente un órgano sexual tremendamente importante dentro de la sexualidad, fundamentalmente por la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene, por lo tanto es básicamente el órgano principal del placer femenino. Por lo tanto, por eso queremos mostrarles esta imagen, de tal manera de darles a conocer que el clítoris es más allá de lo que comúnmente nosotros creemos, ¿verdad? Es una estructura interna que está debajo, ¿verdad?, y que por lo tanto solamente se hace visible generalmente la parte del glande del clítoris. Bueno, esto nos sirve para tener en cuenta que el clítoris básicamente es una estructura similar a lo que es el pene en el caso del hombre. Sabemos, ¿verdad?, que el feto se desarrolla de manera similar en las primeras fases del embarazo y después se diferencia, por lo tanto son las mismas estructuras que del pene las que van a derivar en el clítoris en el caso de la mujer. Bueno, toda esta zona está llena de terminaciones nerviosas, por lo tanto es altamente sensible para la mujer. Y pasamos entonces a lo que es el aparato reproductor masculino. Aquí tenemos que tener en cuenta, bueno, parte de esa estructura que ustedes también conocen. Está, bueno, particularmente el testículo, el epididimo, ¿verdad?, los vasos deferentes, que básicamente van a llevar el semen y que van a facilitar posteriormente la eyaculación. Tener en cuenta, ¿verdad?, dónde está la próstata, y también las vesículas seminales que van a complementar, ¿verdad?, este líquido seminal que después va a ser eyaculado a través de la uretra. Bueno, otra estructura o una imagen que nos permite ver esta estructura del pene, ¿verdad?, son los cuerpos cavernosos, aquellos que se llenan de sangre cuando se activa la respuesta sexual, es decir, en la fase de excitación y producto de la estimulación, esta zona es la que se irriga de sangre, por lo tanto es la que va a marcar el inicio de la excitación sexual que vamos a ver en detalle. Entonces, parte importante dentro de esto de la fisiología de la sexualidad humana y que es particularmente importante para el abordaje de las disfunciones sexuales es lo que tiene que ver con la respuesta sexual. Siempre cuando hablamos de respuesta sexual partimos del trabajo que hicieron Master y Johnson, que fueron dos investigadores americanos que en la década de los 60 y los 70 nos hablaron acerca de lo que era la respuesta sexual humana. Hasta antes de ello simplemente se conocían, bueno, que habían ciertos aspectos de la respuesta sexual, el orgasmo, ¿verdad?, la excitación, pero ellos hicieron un mapa de cómo se da esta respuesta y por lo tanto nos dejaron claramente expresado y es lo que hasta hoy día conocemos acerca de la respuesta sexual. Entonces, bueno, ellos describieron que había una fase de excitación donde la respuesta sexual se activa, es decir, se inicia esta fase de la respuesta sexual a partir de los estímulos sexuales del ambiente, bueno, estímulos sexuales también internos dentro del propio organismo. Luego se pasa por una etapa de plataforma, es decir, una vez que se logra la excitación, esta excitación se mantiene durante un tiempo y después pasamos a la fase del orgasmo que se comprende muchas veces como el pic de esta respuesta sexual o el clímax y después volvemos a la resolución.
La resolución quiere decir que se vuelve un estado de reposo. Por lo tanto, tenemos la excitación, ¿verdad? El pene se erecta, se mantiene erecto. En el caso del hombre viene el orgasmo y después declina. En el caso de la mujer es bastante similar, pero lo que describieron Master y Johnson es que habían algunas variaciones. Es decir, podría haber una fase de excitación y pasar rápidamente al orgasmo. Podría haber una fase de excitación similar a la del hombre, con plataforma, luego orgasmo y después un orgasmo a continuación. Eso es lo que tratan de describir, es que, bueno, que la mujer tiene la capacidad de tener más de un orgasmo, a diferencia del hombre, donde el periodo refractario es mucho más notorio. El periodo refractario es aquel periodo de latencia entre que termina una respuesta sexual y comienza la siguiente. Por lo tanto, en el caso de la mujer no tiene que esperar tanto para iniciar una nueva respuesta, sino que es capaz de tener múltiples orgasmos. Y esta otra respuesta que está señalada aquí en rojo es simplemente que la mujer no alcanza un orgasmo claramente definido, sino que presenta microorgasmos. Bueno, ustedes saben que los modelos de explicativos siempre han sido constantemente revisados, hoy en día han sido complementados con otras visiones, y es lo que vamos a ir viendo durante el curso, pero este es el modelo inicial que propusieron Master y Johnson. Después se agregan algunos de la fase sexual, otros modelos comprenden esto como modelo circular, es decir, que una etapa sigue a la otra. Aquí están, ¿verdad?, los autores de este modelo y que dejaron un legado tremendamente importante para los estudios de sexualidad. Aquí están entonces algunas adaptaciones. Helen Kaplan, quien agrega la fase del deseo, ella señala que la respuesta sexual no es solamente una respuesta puramente fisiológica, como muchas veces lo entendemos, sino que también tiene aspectos psicológicos, motivacionales tremendamente importantes. Es decir, si no hay deseo sexual, es poco probable que exista excitación, ¿no? Tenemos que desear, tenemos que tener interés, tenemos que querer la relación sexual. Y por acá, Bason, que es una ginecóloga, nos aporta con su visión acerca de lo que es el ciclo de la respuesta sexual. Ella da una visión circular, es decir, este es un ciclo de respuesta que se va retroalimentando constantemente. Por lo tanto, es un ciclo como que no se detiene, no es que tenga un inicio y un fin, sino que es una retroalimentación constante. Lo que más podemos destacar de este modelo de Bason es que ella particularmente se centra en la respuesta sexual femenina. Por lo tanto, lo que plantea es que particularmente la intimidad emocional resulta muy importante en el caso de la sexualidad femenina. Esto quiere decir que muchas veces la excitación sexual de la mujer puede aparecer a partir de la intimidad emocional. Es decir, la pareja puede estar en una escena bastante íntima en términos emocionales y eso puede gatillar la respuesta sexual. Por lo tanto, en la medida que la mujer tenga satisfacción en sus planos emocionales y en los planos sexuales, se va a sentir satisfecha, va a experimentar placer y por lo tanto eso va a nutrir este ciclo de respuesta sexual. Vamos a revisar entonces algunas de las fases de la respuesta sexual brevemente. En más detalle, ¿verdad? Esta excitación entonces es aquí donde se produce el fenómeno vasocongestivo en el hombre, que significa, ¿verdad?, que comienza la irrigación sanguínea y que por lo tanto produce la excitación. Es aquí donde algunos hombres tienen dificultades para lograr esta erección, pero lo que vamos a centrarnos aquí en comprender que esta respuesta es fisiológica, ¿no? Es decir, muchas veces las personas intentan controlarlo mentalmente, pero vamos a ir viendo que es básicamente una respuesta fisiológica, entonces nosotros tenemos que trabajar en generar las condiciones para que esta respuesta se presente. Entonces pasamos de un estado de reposo, de no estimulación, a un estado de estimulación. Y ocurre también una elevación parcial de los testículos. En el caso de la mujer también ocurre el fenómeno vasocongestivo, es decir, se produce una irrigación de toda la zona púbica femenina y por lo tanto es la que prepara para la respuesta sexual, ¿no? Es decir, las señales de excitación permiten reconocer que la persona se está preparando para el inicio y para las relaciones sexuales. En este caso podemos destacar que el clítoris incrementa de tamaño, es decir, que en el clítoris ocurre una erección. Como habíamos señalado anteriormente que el clítoris es un órgano similar al pene, lo que estamos viendo acá es la erección del clítoris. Y bueno, también los labios menores y mayores cambian de color, aumentan, ¿verdad?, de tamaño y por lo tanto nos señala que se inicia el periodo de excitación. También lo que se destaca
en el periodo de la excitación femenina es básicamente la lubricación vaginal, que también nos señala el inicio de la excitación, y también ocurre la erección de los pezones, que no está acá, pero también es parte de la excitación femenina. Bueno, entonces pasamos a la etapa de meseta. En esta fase continúa, ¿verdad?, este fenómeno vasocongestivo, por lo tanto aumenta el enrojecimiento, particularmente aquí en el caso del glande. Y este es estado quizás como donde va aumentando la excitación y la persona reconoce claramente que esta excitación de alguna manera está aumentada, por lo tanto hay una tensión sexual que está en su periodo casi máximo, ¿no?, previo al orgasmo. Bueno, los testículos continúan elevándose y hay una serie de señales que van indicando que esta fase se está presentando. En el caso de la mujer también, como ustedes pueden ver, también el fenómeno vasocongestivo continúa, aumenta el enrojecimiento de la piel, y en el caso del clítoris se retrae bajo el prepucio, lo que señala que ya estamos en esta fase de meseta y que probablemente estamos próximos también a la fase del orgasmo. Bueno, en esta fase de orgasmo habíamos dicho que es como el pic, ¿verdad?, o como el clímax de la respuesta sexual, y está marcado por una serie de contracciones. Estas contracciones son las que se experimentan como placer, y es importante destacar que en esta fase es importante tener en cuenta que este orgasmo tiene un aspecto que es fisiológico, es decir, que es biológico, pero también hay un aspecto psicológico, es decir, la satisfacción que experimenta la persona con el orgasmo también tiene que ver con aspectos psicológicos, que vamos a ir revisando también a lo largo del curso. Bueno, entonces esta serie de contracciones es la que experimenta la persona como placentera. Y en el caso de la mujer, también en el caso del orgasmo están esta serie de contracciones, ¿verdad?, de manera interna. La mujer experimenta el placer y el clítoris se retrae finalmente de manera total bajo el prepucio, y los labios mayores y menores no presentan mayor respuesta, pero también experimenta estas contracciones, ¿verdad?, que producen el placer. Finalmente, la etapa de resolución es la etapa, ¿verdad?, de retorno al estado de reposo. Entonces, primero, ¿verdad?, hay un estado de semi-reposo, y finalmente a un estado ya no estimulado, y por lo tanto los testículos descienden. Y en el caso de la mujer también la anatomía sexual, ¿verdad?, cada parte de su genitalidad, de esta zona púbica, vuelve también a su estado de reposo. El clítoris vuelve a su tamaño natural. Bueno, los dejamos entonces invitados a revisar el resto de los materiales de la asignatura, y espero que ante cualquier consulta que tengan, cualquier duda, se contacten conmigo a través de la plataforma, a través de los emails y de los foros también, donde iremos revisando distintos aspectos de estos temas tratados. Muchas gracias.